Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Jerez, que es vuestra casa, la casa de todos los amantes de la cultura, y que hoy se viste de gala para recibir a una de los suyos, que es Sara Herrera Peralta. Aunque es una exiliada voluntaria en Francia, pero aquí tiene un anclaje, un puerto fijo, y espero que nos deje de venir a visitarnos. Estamos encantados de recibirte y sobre todo de la primicia que nos regalas con tu libro Caramelo Culebra, que todavía no ha sido presentado oficialmente, y en cambio nosotros vamos a tener la fortuna de que lo presente esta tarde aquí en el Ateneo. Os doy paso a las 3. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, a todos los asistentes también. Voy a empezar hablando porque me gustaría, aprovechando la ocasión para la presentación del libro, me gustaría leer un texto cortito que he preparado con respecto a Elisa Constanza Zamora y María Melero, que me acompañan hoy. Luego daré paso, vamos a iniciar un breve diálogo con María Melero, que es la autora de la cubierta del libro que ven aquí, y luego daremos paso a Elisa, que va a hacer una presentación de los poemas del libro, del contenido del libro, y luego al final recitaremos algunos de esos poemas. Las tres mujeres, las tres creando con la palabra, con las manos y con los ojos, las tres somos y estamos de alguna forma u otra en Jerez de la Frontera. Estos son algunos de los puntos que tenemos en común entre nosotras, por eso pedirles tanto a Elisa Constanza Zamora como a María Melero que me acompañara en la presentación de hoy del libro Caramelo Culebra, que acaba de publicar la editorial La Bella Varsovia. Me parecía algo casi evidente. Agradezco también al Ateneo de Jerez, a la dirección y a la organización el espacio y la generosidad. Elisa sabe que, o espero que sepa, que admiro su obra y su profesionalidad, tanto como filóloga, profesora, escritora y dramaturga, como autora de libros como Quijotescas, Platero y ella, Caballito de mar, Beso o espuma, o Voces desde el telar y Un perchero, entre otros. Presentar a Elisa Constanza Zamora de Jerez no sé si tiene mucho sentido, porque su trayectoria es bien conocida y respetada después de tantos años alrededor de los libros y del teatro. Pero bueno, no quería dejar de aprovechar la ocasión para agradecerle que hoy me acompañe de nuevo, después de, creo, si la memoria no me falla, 4 años ahora, cuando justo en esta misma mesa presentamos varios libros. Hicimos el primer recital de parte de mi obra aquí en Jerez de la Frontera, fue en este mismo lugar, en el Ateneo. Así que gracias, Elisa, de verdad, por estar hoy acompañándome otra vez, y desde el cariño y el respeto, y espero que sigamos compartiendo otros momentos como el de hoy. María Melero, iba a mencionar, no la edad, pero decir que es muchísimo más joven que yo y que ya tiene una trayectoria reconocida, muy importante, y una obra que muchas personas ya reconocen y admiran, pero no voy a hablar de la edad al final. Pero María es ilustradora, estudió ilustración y diseño, ha trabajado en el campo editorial para revistas como Zunder o El Periódico de Cataluña, ha participado en numerosas exposiciones y expuesto también en galerías como la del fotógrafo Vivian Mayer en Chicago. Ha publicado el libro titulado La Cura. Y hoy tengo la suerte de que me acompañe porque es la segunda vez que ilustra una de las cubiertas de mis libros, en concreto los dos últimos publicados por La Bella Varsovia. Y en el primer caso se trató de una Judith moderna, no sé si tienen ese libro, si lo han leído.
pues como la Judith clásica, era una mujer que estaba rodeada de una serpiente y que tenía una cabeza de la mano. Yo siempre digo, y las editoras están de acuerdo, que esa cubierta acompañó muy bien al libro y funcionó muy bien. Y es de hecho uno de los motivos, aparte de la admiración por la obra, por lo que repetimos. Y la prueba es que el libro sigue viviendo, porque esta obra tiene una segunda edición. En Caramelo Culebra, que es el libro que tienen aquí delante, en la mesa, María utiliza una naturaleza muerta, que es también algo que se repite muchísimo en su obra, que ella utiliza muy a menudo. Un bodegón con una sandía, una serpiente, un jarrón, flores, también elementos que se repiten a menudo en su obra. Claveles, que recuerdan también al flamenco, pero hablo un poco de eso más tarde, o tal vez ahora mencionando que su proyecto más reciente se titula precisamente Tierra y Flores, es un guiño al flamenco, lo va a presentar creo que próximamente, y es un trabajo, no sé si, me gustaría que luego dialogáramos un poquito, pero creo que es uno de los proyectos más completos y complejo en el buen sentido que María ha realizado, porque no solamente se trata de una obra pictórica, sino que hay también un documental, hay videoarte, instalación, hay bordado, y aparte de ese guiño al flamenco, bueno, me gustaría que ella hablara un poquito después, pero también un trabajo sobre el duelo, sobre el dolor y otro tipo de aspectos que luego espero que María nos cuente un poco. Precisamente por todos esos elementos que ilustran, cuando lean el libro, si tengo la suerte de que lo lean, bastante bien el contenido también del libro, me parece que todo eso funciona, encaja de nuevo como un puzzle, porque si algo veo en común entre la obra de María Melero y la poesía que escribo, yo diría que ese punto común es la catarsis, que de alguna forma u otra, ya sea a través de la escritura, como es mi caso, o a través de otras disciplinas, como puede ser la pintura, pero también otras diferentes, como está haciendo ahora María. Creo que, no sé si el porqué, pero la creación surge un poco de los mismos motivos o de las mismas razones, o si no exactamente las mismas, se acercan muchísimo. Y yo creo, personalmente, y no sé qué pensará ahora María, que es la primera pregunta que le voy a hacer, pero creo que por eso precisamente volvemos a elegir una portada de una obra de María, porque creo que funciona muy bien, porque al final eso se termina transmitiendo en lo que se crea. No sé, María, ¿qué te parece a ti? ¿Qué destacarías del trabajo de ilustración en esta obra, que al final ha resultado la cubierta del libro? Bueno, pues esta mañana hablábamos de que Caramelo Culebra trataba, entre otras cosas, la violencia, ¿no?, en la sociedad, la maternidad y el amor universal. Así que creo que esta portada calza súper bien, porque podemos, por ejemplo, tratar la maternidad y el amor universal con las flores, pero también con el cuchillo, con la sangre, con lo dulce de la fruta, ¿no?, que es como un poco la otra cara del tema. Y evidentemente elementos más duros como el cuchillo, la sangre y la serpiente para el tema de la agresividad y de la violencia en nuestra sociedad, que por desgracia hoy en día pues es tan real, ¿no?, está tan en nuestro día a día, ¿no? Y justo esta mañana, Zara, preparando esta presentación y a través de esta pregunta, me di cuenta justo de lo que tú estabas diciendo ahora, y es que hay un punto muy en común entre mi obra y la tuya. Yo creo que no hay un punto muy en común, creo que hay muchos puntos en común. Y la verdad que me dio bastante alegría, eso me hizo que sentí el doble de ilusión y de orgullo por haber podido de nuevo colaborar contigo para hacer la portada de tu nuevo libro. La verdad que te estoy súper agradecida, aparte te admiro como escritora un montón. Esto no estaba preparado, ¿eh?, porque el peloteo por las dos partes. Yo preparo poca cosa, Zara, siempre. Te cuento escrito aquí, al final yo no me va a dar.
Bueno, has publicado un libro, impartes talleres de ilustración, expones en galerías, estás abierta a proyectos comerciales, más comerciales. Y no sé, eso nunca, detrás de un artista hay cosas que no está feo preguntar, ¿no? Vende, no vende, pero parece que con tu edad y dedicándote a la ilustración funciona la cosa. ¿En qué papel te sientes más cómoda de todas esas facetas, si es que hay algo en lo que te sientes más a gusto, más en tu papel, entre comillas? Bueno, yo me siento cómoda en general, ¿no? Porque al final tengo la suerte de levantarme cada mañana haciendo lo que me gusta y realmente creo que soy una privilegiada, pero indiscutiblemente con lo que más cómoda me siento es cuando realizo un proyecto personal. Obviamente cuando hay detrás un cliente, a ti te ponen unas directrices, ¿no? De forma, de formato, de colores, de temática, pero cuando haces un proyecto personal realmente estás contando lo que a ti te apetece contar, entonces hay una total libertad. Yo soy súper pesada con el discurso detrás de la obra. Creo que una obra cuando está contando algo tiene un valor añadido que es indiscutible desde mi punto de vista, porque al final no se queda vacío, no es pura estética, ¿no? Y el proyecto personal te da la posibilidad, al menos a mí me la da, de poder contar lo que realmente quiero contar a la gente o simplemente hacerlo por mí porque necesito vaciarme, sanarme o expresarme a través de mi trabajo, que es lo que suelo hacer. Así que sin duda los proyectos personales son los que más gozo, los que más disfruto y con los que me siento más cómoda. Es una suerte, desde luego, que pueda decir eso. Los poetas, desde luego, no vivimos, yo creo que ninguno, absolutamente, ni los más conocidos de la poesía. ¿Qué puedes contarnos de la última pregunta? ¿Nos puedes avanzar un poquito sobre el trabajo de Tierra y Flores? Creo que está cerca del final y que prevé presentarlo pronto, no sé si es el caso. A mí me gustaría saber un poquito más y que la gente que está hoy aquí presente pudiera saber un poco más qué hay detrás de ese proyecto y por qué, cuál es el papel del flamenco y por qué y sobre todo de dónde nace. Bueno, te agradezco que me hagas esta pregunta porque en realidad viene muy bien para hacer un poquito de publicidad y que la gente se entere un poco del proyecto, ¿no? El proyecto de Tierra y Flores está prácticamente terminado, quedan detallitos muy pequeños, llevamos 3 años trabajando en él. No considero, o sea, la idea del proyecto es mía, pero no lo considero solo mío ya. Yo traigo un equipo pequeñito de amigos con los que me he hecho, que me han ayudado a llevar a cabo el proyecto, con Tatiana Moreno como ayudante de dirección de arte, Jesús Gómez detrás de la cámara, Diego Brenner en la fotografía, Claudia Ruiz en la fotografía, Jesús Lafuente en el vestuario, con María Mané. O sea, ha sido un gusto trabajar con amigos y con gente que me ha entendido y que gracias a ellos también Tierra y Flores al final ha acabado siendo lo que hoy en día, ¿no? No se ha presentado todavía porque no termino de ponerme de acuerdo con las fechas con el ayuntamiento, me están poniendo un poquito difícil. Pero bueno, yo creo que ya en 2020, no muy tarde, o sea, yo creo que como a principio mediados se presentará. Tierra y Flores nace porque muere mi padre y bueno, como te he dicho antes, siempre tengo la necesidad de expresarme a través de mi trabajo, ¿no? Y de vaciarme un poquito y necesitaba pasar por el proceso del duelo, pero con inteligencia, ¿no? Lo primero que pensé fue voy a vivir esto, no tengo más remedio, pero voy a vivirlo de una forma inteligente, ¿no? Entonces para poder intentar entenderlo y no sentir rabia, frustración, que son cosas que suelen sentirse a lo largo de un duelo y que creo que es innecesario, pero que lo aprendí gracias a este proyecto, pues quería hacer algo con eso y bueno, el flamenco evidentemente está presente porque ha sido un cante que creo que me ha ayudado. Yo creo que para mí ha sido como un canal que me ha ayudado también pues a vaciarme y a desahogarme para después poder entenderlo todo de una forma más sabia, ¿no? Entonces el flamenco tenía que estar presente sí o sí desde mi punto de vista. Y por supuesto al final es un homenaje a mi padre, que creo que se lo merece de sobra. Y bueno, dentro del proyecto va a haber un vídeo, es la primera vez que me embarco en dirigir un vídeo documental, videoarte, que tendrá una primera parte donde habrá un documental con testimonios de diferentes artistas del cante del flamenco, donde cuentan su experiencia a través del cante,
deshacerse de un sufrimiento, ¿no? Y luego, evidentemente, pues hay obras hay pintura, va a haber una exposición de pintura, una colección de obras que pinté pocos meses después y en los que ahí sí que me descargué totalmente. Cada pintura cuenta un poquito el proceso que viví y cómo lo viví y finaliza con 5 bordados que hice a mano, que cada bordado trata una letra de la canción del flamenco que me ha servido durante el proceso y es eso un poco, ¿no? Y espero que pronto pueda ver la luz y que se pueda disfrutar. Quiero presentarlo aquí en Jerez porque mi padre era de aquí y creo que toca, y luego me lo voy a llevar por diferentes ciudades de España. Bueno, pues espero que pueda ser pronto y que te deseo mucha suerte. Muchas gracias, Sara. Lo que has mostrado ya del proyecto me parece una continuidad de tu obra, pero un paso más, y por eso yo creo que será un acierto que espero que puedan descubrir muchas personas, porque te lo merece. Y María está presente también, muy presente en las redes sociales. Tiene una página web donde pueden ver su obra y pueden adquirir obras suyas, y está muy presente en las redes sociales. Pues si no conocen la obra, aunque imagino que muchas personas aquí presentes, siendo de Jerez, conocerán su obra, pero para los que no lo conozcan, les invito a visitar sus perfiles en las redes sociales o en la página web. Y muchas gracias de nuevo, María. Gracias a ti, Sara. Y ahora doy paso a Elisa Costanza Zamora, que va a introducir un poco los poemas del recital, para no alargar mucho más todo esto. Hola, buenas tardes. Yo estoy encantada de estar aquí porque admiro profundamente la obra de Sara y porque considero a su madre y a su padre unos amigos desde hace mucho tiempo. Entonces para mí es un placer. Y porque venir a esta casa, pues yo aquí ya entro como un perro, como dicen por su calle, ¿no? Estoy contenta de estar aquí. Y bueno, hace ya años que Sara entró en la poesía y vino para quedarse. Ya se atisbaba esto cuando leímos su primer libro, su segundo libro, y entonces resultó ser una voz nueva, pero una voz que ya tenía una voz inquietante. Nunca ha sido Sara una persona fácil a la hora de ser leída, ni hace un verso cómodo que se pueda leer con comodidad. Y en este fluir poético del siglo XXI, porque como ellas dos han dicho, son muy jóvenes y son hijas del siglo XXI, ya son del siglo XXI, aunque nacieran en el XX, pues el siglo XXI, ya saben ustedes cómo nos va más o menos como nos iba en el XX, o quizás peor, porque las cosas, las constantes vitales del siglo XXI, las guerras, la destrucción del planeta, todo eso sigue estando, pero curiosamente la poesía se ha colado como no pensábamos los filólogos y las filólogas y los expertos y los críticos que se iba a colar, y se ha colado en las redes, se ha colado en internet, se ha colado en los blogs, e incluso hay muchísimas editoriales, pequeñas editoriales, que están publicando poesía que la gente no consume mucho, y los poetas probablemente nunca se van a hacer ricos, a no ser que sea un poeta muy consagrado, pero la verdad es que la gente compra un libro, sobre todo cuando un libro está tan bien hecho como este, con una buena portada, cuando se cuida el libro como un objeto amoroso, cuando se hacen las cosas bien y con amor, pues la poesía se ha colado, y hay mucha gente que casi tiene libros como talismanes, y hay gente que sigue a poetas en internet, y no solo en internet, y compran los libros. Y yo creo que eso ha sido, y muchos críticos dicen, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, en este totum revolutum, la poesía siga teniendo un espacio entre los seres humanos con internet, con Netflix, con este mundo de tantas plataformas? Pues yo creo que es porque seguimos necesitando la palabra, y la palabra nos acoge. Digamos que los seres humanos nos expresamos en el lenguaje, en cualquier tipo de lenguaje, en el lenguaje plástico, en el lenguaje dramático, en el lenguaje musical, y por supuesto en esa quinta esencia que es la poesía de todos los lenguajes. Parafraseando un verso de Sara, del poema Los Otros, pues parece que nos acurrucamos como podemos en el verso, ella dice en el verso abierto, en este espacio, pero también puede ser en cualquier tipo de verso. Nos sentimos bien en el verso. Decía el filósofo Gilles Deleuze,
que crear no es comunicar, sino resistir. Y yo creo que tú, Sara, sabes mucho de lo que es la resistencia a través de la palabra y sobre todo a través de la poesía. Yo creo que tú eres una gran resistente poética y además una poeta muy fecunda, porque a esta edad tener 11 libros de poesía, o sea, 11 libros y una novela, 11 libros de poesía y una novela, premios prestigiosos que la avalan, pues es algo importante. No todas las poetas de su edad y ni los poetas pueden decir eso. Es una privilegiada, pero una privilegiada que se ha tenido que trabajar mucho la palabra, y que yo creo que al trabajársela pues ha reído con la palabra, ha llorado con la palabra y ha amado la tradición poética, pero ha conseguido hacer un estilo propio. Yo cuando veía tu portada decía, esta mujer tiene un estilo, o sea, el otro libro igual, o sea, hay como unas constantes, como una tópica de su forma de plasmar la realidad en sus cuadros, en sus portadas, y eso le pasa a Sara. Ella, digamos que tiene un estilo propio que no olvida la tradición, pero que, como toda la buena poesía, nos golpea y sobre todo nos deja intrigados muchas veces, como lo hace hoy con este libro, que ya desde el título, Caramelo Culebra. No nos podemos quedar, cuando leemos este libro, ya desde el título no nos podemos quedar al margen. Si vemos en una librería, pasamos y decimos Caramelo Culebra, ya nos da como un sopetón el mismo libro, porque es una imagen que superpone dos palabras que en principio, con las connotaciones primeras que proyectamos, son antitéticas. Un caramelo es algo con una connotación positiva, aunque puede ser un caramelo envenenado, ¿no? Y la palabra culebra en la cultura judeocristiana tiene una carga muy negativa. Yo, que soy feminista y que me gusta hacer arqueología de las religiones, digo, bueno, pero cuando digo, a ver si Sara ha tirado por el tema de la religión de la diosa. Digo, y está hablando aquí de valores femeninos, de la inteligencia, y de momento Sara hace mucho eso, juega con nosotros, porque ella va lanzando como enigmas, y este título es un enigma que te invita a abrir el libro, y cuando lo abres ya en el poema, no sé cuál era, en el poema Catástrofe, dice: en mi boca la palabra catástrofe escupe culebras. Y dije, no, de religión de la diosa, de valores positivos, la culebra nada, patriarcado puro y valores muy negativos. Bien, pero hay que entrar en este juego como toda la buena obra del siglo XX. También pasa en la narrativa. Cuando leemos Rayuela tenemos que entrar en un juego, ¿no? Y empezamos a leerla y se nos propone leer los capítulos según un organigrama que nos da el escritor, o lo podemos leer linealmente. Ella recoge todas las tradiciones, muchas fuentes hay en su poesía, como toda la poesía rica de una persona leída o vivida, porque a veces se lee menos pero se vive más y se sabe expresar, ¿no? Una persona que ha trabajado sus sentimientos también a través de la poesía. Pues yo la otra vez que hablé dije que encontraba mucho de los poetas de los años 80, de la teoría de la experiencia, y también tiene ya mucho de lo que se llama, después de 20 años de trayectoria, desde que ha acabado casi el siglo XX, pues ya de la conciencia crítica, pues también, porque realmente en griego el significado más prístino del verbo preguntarse, yo me pregunto, crino, de viene la palabra crítica, pues es yo me pregunto y me respondo, y de ahí también viene la palabra crisis. Siempre que entramos en crisis es porque nos respondemos, nos preguntamos y nos tenemos que responder algo, y cuando no sabemos respondernos es cuando viene verdaderamente la catástrofe. Pero su poesía, hay una constante en su poesía que es la reflexión. Para ser lo joven que es, pues piensa mucho y piensa muy reflexivamente, y la poesía femenina es una poesía muchas veces, aunque estos son topicazos, siempre más intuitiva, más de olfato, más de sabores, como más de cocina, más... y su poesía es una poesía de palabra, de pensamiento, incisiva, con un verso que va como cortando, que te va entrando y te corta. Su escritura poética, bueno, pues sí, si algo tiene su escritura poética es que intenta explicar desde la brevedad y el ritmo del verso la complejidad del ser humano y de los problemas humanos. Si leemos a Sara a lo largo del tiempo en una visión diacrónica, vemos que ella, creo yo, Sara, y bueno, estoy hablando
como una filóloga, y los filólogos y las filólogas nos podemos equivocar, tú me corriges, pero creo que ella se hace y se deshace en sus poemas, ella se va construyendo y se deconstruye, como buena mujer que vive en la cultura francesa. Los franceses han inventado la deconstrucción y han desarrollado el estructuralismo, así que ellos construyen y deconstruyen, y siempre se mueve o se columpia en dos espacios, y va desde el vacío a la esperanza con bastante facilidad. Bueno, el libro en sí mismo plantea un interrogante y nos conmociona y nos mantiene alerta. Su ritmo poético es un ritmo que no resulta nada cómodo, no es un verso que fluye con comodidad, y parece que tiene que adaptarse, que cuando lo leemos tenemos que hacer como una recomposición mental de lo que está diciendo, porque no tiene una imagen fácil ni una metáfora fácil, y no se puede decir tampoco que escriba a la manera de, ¿no?, sino que ella cifra su poesía en sí misma y aparece un yo lírico, desnudo, sincero, muchas veces roto, y también hijo de su generación, de esa generación que, como ella dice, de esa generación que lo tuvo todo, incluso el triunfo social, con un buen trabajo, etcétera, pero a la que no pudimos, los que somos más mayores, ni supimos quizás darle las claves de la felicidad, quizás porque las claves de la felicidad no se pueden enseñar, pero no solo no le hemos dado a los jóvenes las claves de la felicidad, sino que tampoco le dejamos un planeta que merezca la pena, porque le dejamos un planeta que agoniza y un mundo en pie de guerra. Una generación, la suya, que ha tenido que ir al exilio como otras tantas, ¿no? Yo leyendo algunos poemas de Sara me estaba acordando de Cristóbal Toral, ¿no?, este pintor que pinta siempre maletas, ¿no?, y que a través de las maletas va dando cuenta la historia del mundo, ¿no?, y pinta siempre cuadros en estaciones y maletas, ¿no? Cuando leía estos 4 versos, la generación que venía está aquí, la ciudad inundada con maletas colocadas todas sobre una hilera extraña. Su poesía no busca la comprensión fácil y siempre se le cuela lo onírico, pero como lo hace a través de elementos de del mundo cotidiano, parece que sea una poesía fácil, pero no lo es, porque detrás de palabras que nos resultan muy cómodas y muy conocidas y muy asequibles siempre hay una apariencia de sencillez que tapa una gran complejidad. Sara se define a sí misma como una apátrida, y es verdad, pero yo creo que a través de su poesía tatúa, ¿no? La escritura le sirve como una especie de piel donde va tatuando pues sus recuerdos, sus sentimientos, hasta hacérnoslos, hasta paladearlos, ¿no? Está todo presente en su poesía, está su infancia, su familia, el terror por los atentados, la guerra, la migración, los pobres de este mundo, y ahora su hijo, ya sus hijos, porque su hijo o su hija, lo que venga a ser. Cuando me gustó mucho un poema, que ahora le voy a leer un trocito, y cuando lo leía digo, mira la infancia. A mí la infancia es un tema que me gusta mucho porque es una constante en la poesía. Por ejemplo, la generación de los 50 habla continuamente de la infancia. Caballero Bonal y toda su troupe pues siempre están hablando de la infancia, y cuando hablan de la infancia hablan de dónde corrían, de cómo se subían a los árboles, cómo... Y ella, miren cómo define la infancia. De la infancia diría solo los veranos al sol, pero se puede decir tanto en tan poco. ¿Qué más? Más quisieran todos los niños de este mundo y todas las niñas tener una infancia de veranos al sol, ¿no? Pero es casi que obedezca en la resolución. También muchas veces aparece, claro, las voces familiares, por eso, una pátrida que lleva la patria consigo porque la lleva en su recuerdo, en una familia que la sostiene desde el recuerdo, casi a manera de leitmotiv. En uno de los poemas, la abuela, te fuiste tan lejos, hija, ¿no? Es que es una frase del discurso cotidiano que la hemos oído tantas veces, a los que se han ido, a los que se quieren ir y vuelven. Bueno, muchas veces la muerte también se cuela, y en este libro se cuela mucho, y se cuela de muchas formas. Se cuela por los muertos familiares, por probablemente todos los muertos que se quedaron en las cunetas y que están abrazados a raíces de árboles. En el poema Acebuche dice, acebuche es una palabra que se mete en la boca y se hace miga. Acebuche, protege a mis muertos, ¿no?
Y, por supuesto, la muerte que se nos ha colado en Europa ya siempre. Las guerras estaban lejanas, los muertos estaban en Siria, estaban en el Mediterráneo, pero Europa está convulsa porque ya en París ha habido atentados en todas las ciudades, en Barcelona, y yo creo que eso a ella, que ama París, que es una ciudadana europea, es de la generación del siglo XXI. Nuestros hijos son cosmopolitas, de verdad. Los modernistas fueron cosmopolitas porque muchos de ellos eran hijos de papá y viajaban como embajadores, y esta generación de gente joven es cosmopolita porque ha estado en Chicago, han vivido en muchísimas ciudades, pero realmente saben que la muerte está por cada esquina de una ciudad europea, y eso también está en su poesía y hace que su poesía sea también temáticamente convulsa. En París la muerte te miraba como un pájaro hambriento, dice, cercano a la ventana. Hoy hay escuelas donde se ha olvidado el poder del canto. Bien, ahora ya va a leer mucho más poemas, y la temática de Sara es amplísima, pero me ha llamado mucho la atención la cita que abre el libro, y me ha gustado mucho, porque es de una poeta que yo valoro mucho, Nayirat Wihid, que no sé si se pronunciará así. La cita está en inglés, pero más o menos dice: mi madre era o fue mi primer país, el primer lugar en el que yo viví, claro. Y hay una constante en la poesía de Sara que sale en este libro, una constante, un motivo recurrente en este libro, que es el círculo cerrado, que es también el útero, el lugar donde el niño o el bebito o la bebita se siente protegido. Y claro, entre todos los temas que tiene Sara, en este libro ya aparece poema y se dirige directamente a su hijo. Me gusta la portada porque efectivamente la portada tiene este cuchillo, lo que has explicado tú, tiene el cuchillo, tiene la sierpe como elemento negativo, pero tiene algo afrutado, fresco, tiene las flores, tiene la chirimoya dulce, y también con esta forma redonda, el jarrón. Son formas muy femeninas todas ellas, y es esta especie de oquedad que ella le hace a su hijo. Al igual que el círculo cerrado, vas a nacer alegre y libre, con esta primavera que hace volar todo cuanto toca. Si ven los títulos de Sara, a veces son durísimos, los muertos, o a veces son enumeraciones caóticas que no tienen sentido, como uno que por ahí que dice cancha, fracaso, sombrero, ¿no? Pero fíjense, los poemas que le dirige a su hijo se titulan Flores, verano, ¿no? La reflexión sobre la importancia de la escritura también es otra constante en la obra de Sara, y aquí se dirige directamente a su hijo con una sencillez y desde una ética implacable, y díganme si no emociona, aunque he dicho que es una poeta muy dura de leer. Y dice así: para eso escribo, hijo, para que un día, ante la imperfección del círculo cerrado del pasado que vuelve, de la vida que empuja, comprendas que huir de los otros es como huir de uno mismo. No creo que se le pueda decir, no creo que haya inteligencia emocional más grande que transmitirle a tu hijo que tu problema lo tienes que resolver mirando a lo otro, y que lo que ve en lo otro está dentro de ti, que no puedes huir de ello. Así que nada más, tras la lectura de estos versos tan solo queda la emoción de una ética admirable de quien escribe como vive. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. No se me ocurría a otra persona a quien pedir que hiciera la presentación, porque es evidente que se nota que es filóloga, es evidente su amor por la literatura, pero además de conocer la obra que he escrito antes y de comprender cuando se lee un poema de que estoy hablando. No sé, es como cada vez que presenta un libro es como si me hiciera una radiografía, ¿no? Y explica muchísimo mejor, evidentemente, que yo, qué mensaje hay detrás de un libro, ¿no? Algo que cuesta tanto también a un poeta, a un escritor o a cualquier tipo de creador muy a menudo, eso de hablar de su propia obra, ¿no? O sea que
muchísimas gracias, porque yo no podría hablar de muchos de los aspectos que has hablado con respecto al libro. Muchísimas gracias. Y ahora voy a leer algunos poemas del libro. Tiene distintos apartados, no los voy a ir mencionando. Solamente voy a decir que el libro lo empecé a escribir, tardé en escribirlo unos 4 años. Lo empecé a escribir cuando aún vivía en París, y lo acabé viviendo en el sur de Francia, en un lugar en el que estamos rodeados de árboles, de bosques, en el campo, aislados pero no aislados, porque tenemos acceso y tenemos muchísima suerte y tenemos acceso a muchas facilidades. No estamos para nada en un campo aislado. Y creo que todo eso se traslada al libro. Lo que sí voy a hacer es ir leyendo poemas en orden de aparición en el libro, para que igual se entienda un poco esa historia que sucede dentro del libro, y también el mensaje, que si bien empieza, y esto es el caso de muchos de los libros anteriores, de una forma un poco más cargada de una parte más oscura, más negra, más pesada, como describía un poco Elisa, más dura quizás, termina con temas un poco más esperanzadores, como puede ser el de la maternidad, el tema del amor, de una forma universal. No hablo de muchísimo menos del amor romántico. Y entonces voy a ir leyendo solamente los poemas con los títulos de cada poema, para que espero se pueda entender un poco esa historia que cuenta un poco el libro, a pesar de que se trate de poesía. El primero se titula La culpa. Esta es la historia de cualquiera, veloz persiguiendo palomas en las calles grises de una ciudad ya desarticulada por el frío. Una voz pronuncia 2 palabras: la culpa. Hacen falta los años, las heridas, las balas, para pronunciar uno a uno los nombres de las personas que fueron un regreso o un equilibrio. Hay funambulistas y parados. Puedes conseguir ignorar lo esperado o la sorpresa, pero un día, no importa cuándo, algo hueco llega y nos aterra o nos lastima. Da igual si es el futuro, la enfermedad, un balazo o una ausencia. Nadie muere sin preguntarse alguna vez de quién fue la culpa. Y luego la costumbre, esa maldita forma de dejarse llevar que se instala en nosotros para hacer que lo grave deje de ser inconcebible. Puedo escribir ante la muerte porque he visto el dolor desnudo yaciendo en las aceras. Luego, cuando la ciudad se vino abajo, los habitantes se acostumbraron a la vida y se sucedieron miserias delante de las casas. ¿Te has preguntado alguna vez si el terror puede amasarse con las manos? Para eso escribo, hijo, para que un día, ante la imperfección del círculo cerrado, del pasado que vuelve, de la vida que empuja, comprendas que huir de los otros es como huir de uno mismo. La historia más larga del mundo. La historia más larga del mundo la escribió una mujer con las manos manchadas de tinta y espuma de caracol. La historia más larga del mundo se perdió en la arena de las grandes ciudades cubiertas de escombros y restos de hombres perdidos doliéndose en los huesos, llorando por el tiempo, pidiendo la calma de todo lo lejano. La ley no válida para la bestia, se me aparecían en sueños todos esos cuerpos que gritaban mudos en medio de la nada. Se hundirá el mundo del que apretó el gatillo, pero mientras uno de esos niños se sonroja cuando un soldado le ofrece un caramelo. No huye el soldado duerme. El arma es una pauta bajo un cielo que tiene la huella de todos nuestros muertos. Quien hizo aquella foto espera sentada en la arena y alguien lanza una bengala hacia ese lugar donde la vida es aún una piedra abierta que respira. La historia más larga del mundo se parece al silencio. Canción del abuelo.
Esa otra generación que todo lo tuvo fácil. ¿Quieres irte, hija? ¿Quieres trabajar? Las estanterías de la casa cantan a la infancia con una belleza impresionante. En invierno, junto al gris, llega la hipotermia y donde acaba la casa, una mancha de aceite cubre la ropa. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde tus abuelos? ¿Cuántos amigos te quedan de la infancia? La generación que todo lo tuvo fácil tiene hoy pocas cosas que elegir. ¿Con qué devoción olvidamos aquellas canciones del exilio? La rareza. Sean inútiles o no la palabra y su regreso, inútiles el poeta o el orfebre, volvemos conformes a la orilla de este río desgarrado y su frontera. ¿Dónde se han quedado las historias prometidas, la voz pausada de una mujer vieja a la sombra de un árbol en el verano? Hoy quiero mirar a la belleza. He soñado con escarabajos muertos, muchas veces. He soñado que me comían y se comían mis manos y mi sexo. He llorado por mujeres y hombres que han muerto en las aceras y he sentido miedo. He llorado yo también por un hombre herido. Mirad mis manos. He encontrado algo de rabia y libertad en las ramas de un árbol. Yo, la mujer extranjera, la niña rara. También he soñado que los escarabajos se desperdigaban por el mundo y yo me volvía calva. Canto delirios, por si alguna vez el mundo, calmo, quieto, olvida su rareza. Esta guerra. Vosotros que nos preguntáis por la Europa moderna, la Europa que come ketchup y tirita, vosotros que os metéis en la boca la palabra cáncer o la palabra suicidio, vosotros sabíais mejor que nosotros de este tiempo y su reflejo. Es una peste. Lo inevitable tiene la imagen de la enfermedad con alas y flores de loto. Lo que flota son las manos cansadas de quienes tras tanta basura siguen buscando a los suyos. Si esta guerra durara 1000 años, si siguieras odiando palabras como libertad, mano, espejo, pájaro, si los mapas solo tienen para ti fronteras, si te enseñaron a rezar de una única forma, seguirás girando sobre ti mismo, golpearás tu cabeza y mañana tus hijos repetirán tus actos. Mientras la noche llega, mientras alguien te susurra al oído y te da el arma, destruyo todas las banderas. Al amanecer, nuestros cuerpos alcanzarán cualquier territorio. La libertad es inacabable. De este mundo, qué terribles los lugares llenos de cánticos y qué terribles los vestidos, esos que nos envuelven para llamar o definir. Qué funestas las palabras en la boca de esas mujeres y esos hombres que han llegado hasta el infierno y luego han vuelto. Qué inútil el idioma acaso para el extranjero cuando la lengua no se ama, y qué triste no amar cualquier idioma. Qué viejo el territorio donde nuestros abuelos corrieron campo a través, conociendo el hambre y el exilio. Qué cíclico todo y qué desgaste. Qué mísera la luz que alumbra a los niños que parimos, vestidos de tul y de impotencia. Si este mundo llegara a acostumbrarse al peso de la sombra y la barbarie, ¿qué canción cantaremos el día en que asistamos a nuestro propio entierro? La higuera. Morí una tarde de abril y ni siquiera era primavera. Me llamaban la muerta. Cambiaría una decena de melocotones por un rostro fijo en el espejo que observara mi rostro y me hablara del negro exacto de los meses de duelo. Mi abuelo tenía los ojos azules. Eran como el cielo hecho de cuarzo, virando desde arriba cada movimiento falso en las articulaciones. La edad comprende qué sucede cuando todo cambia. La higuera se pudre,
los paños llenos de grasa y frío, pendientes aún de lavar, se mantienen intactos. Toda escena es una cicatriz. Mi abuelo reía. Hoy, ya lejos de la prisa, observo la higuera y me pregunto si es posible que el fruto represente la consecuencia de un descuido o el perdón. Tanta curiosidad detrás del color verde que sigo siendo una mujer acostumbrada a arrastrar las manos sobre las fachadas. Es en el silencio de la pared donde la casa conserva lo doméstico. Tiene la casa una vela llamando a todos mis muertos. Y los 3 últimos poemas que voy a leer, este que lo mencionaba Elisa, se llama Verano. Vas a ser un niño, ya te amo y la rama no existe. Tanta ternura y tanto miedo como la abuela con sus manos temblando, pelando las patatas. Te fuiste tan lejos, hija. Nacerás y tardarán en conocerte, como en las guerras, esperando las cartas que a veces no llegan a las manos de la madre o de la esposa. No habrá mentiras, nacerás del desastre, tan vivo como los que se han acercado a la muerte pero nunca murieron. En mi vientre me digo, vas a ser para siempre el amor tallado como un tatuaje con hojas de tilo anciano y corteza para escribir. Al igual que el círculo cerrado, vas a nacer alegre y libre, como esta primavera que hace volar todo cuando toca. Flores. Estoy adelantando un otoño tan frágil adentro como el renacer del tallo y los esquejes. Creces adentro mientras fuera enterramos algunos de los nuestros. Han pasado los años, pero sigo llorando en habitaciones blancas. He sido una mujer entera, mitad salvaje, mitad consciente. Seré tu madre, como la dualidad de la flor, para la muerte, para la vida. Y ya para terminar, el libro que cierra el poemario y que se titula, el poema que cierra el poemario y que se titula País. Nunca dejes aterrarse a tu mirada. El miedo nace frente al dolor, el miedo se inculca. Háblame de tu país, me pides, no es un territorio. Si un día te preguntan y respondes que tu madre no sabe hablar bien tu propia lengua, ese día, hijo, estarás listo para comprender el significado de la palabra amor. Gracias. Bueno, antes de terminar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, hay una pregunta. Sí. Bueno, primero, Elisa, ¿no es? Ha dicho que la lectura de tu poema es difícil, a mí no me ha parecido para nada. Pero hay en los que he leído, antes de que empezara tu acto, hay una constante que son tus abuelos. Entonces, para seguir con hablar de tus hijos, de tus muertos, tus abuelos, de tus padres poco, y para continuar el libro me gustaría saber cuál ha sido la relación con tus abuelos, porque me parece importantísima, al menos en este libro. Bueno, mis abuelos son mi infancia, evidentemente, pero como describía un poco Elisa, yo tengo la suerte, a pesar de vivir en el extranjero desde hace muchos años, más de 10 ahora, siempre hemos sido una familia unida, a pesar de que somos una familia no muy numerosa, pero yo soy hija única. Pero la figura de los abuelos para mí, mi familia siempre ha sido muy importante, no solo para mí, sino quiero creer, estoy convencida de que para muchos de mis primos, ¿no? Hemos tenido toda la suerte de tener abuelos que, además de vivir muchísimos años, porque todos han llegado hasta casi los 100 años, ahora ya no están, salvo me queda una abuela. Pero la figura de los abuelos está muy presente en los libros porque, además de representar mi infancia, son un poco
representan también mi familia, ¿no? Porque quizás son un poco la memoria también de mis padres. Y con mis padres tengo una relación más directa, cotidiana, evidentemente. A pesar de estar en el extranjero, yo hablo con mis padres todos los días. Y quizá por eso los padres no están, ¿no? Es cierto, no están tan presentes en el libro, es porque ellos están en la vida. Y tengo esa suerte de que estén continuamente acompañando en la vida y apoyando en la vida. Los abuelos están presentes desde el momento principalmente en que comienzan a sufrir una enfermedad. Ahí empiezan a aparecer en los libros y no están solo presentes en este libro, sino ya creo que si la memoria no me falla, desde hace 4 libros o así. Hay un libro entero que habla principalmente de la enfermedad de personas queridas y en concreto de mis abuelos, que se llama Hay una araña en mi clavícula. Pero luego el siguiente fue Documentum y habla también del duelo, ya una vez que el primer abuelo fallece. Y vivo, además, por primera vez, ya no soy joven, me siguen llamando joven, pero estoy casi cerca de los 40 años. Pero yo conocí el duelo y el dolor por la muerte de un ser querido muy tarde, a los 30 y muy pocos años. Y esa muerte fue la muerte de mis abuelos. Entonces, como alguien que, como decía también María Melero, utiliza la obra poética como catarsis, como forma de hacerse preguntas, que también decía Elisa Constanza Zamora antes, de hacerse preguntas, de responderse a sí misma, o de un poco buscar consuelo, unas veces consuelo, otras veces preguntarse, etc. Los abuelos están presentes porque representan parte de mi vida y un día se pierden, un día, el momento en el que ves cerca la muerte, se tiene miedo y una serie de emociones, y en el momento en el que se van se vive un duelo en el que yo considero siempre necesario escribir, porque no entiendo la escritura de otra forma. Para mí hay muchas personas que están un poco, no en contra, pero que bueno, critican esa parte muy personal que se traslada a la obra. Yo no concibo la obra que hago sin lo personal, porque creo que lo personal es político, también puede llegar a ser político. Por eso están los abuelos presentes, y aquí están porque porque ese duelo todavía, digamos, no ha finalizado, y porque tengo otra abuela que mis padres cuidan todos los días y es algo que está muy presente, que es cotidiano, una persona mayor que está enferma, no puedo obviarlo. Entonces, a pesar de que por primera vez trato, por ejemplo, el tema de la maternidad, porque es algo muy reciente, no se va tampoco el duelo y no se va la muerte, como tan presente está en ese libro. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, no solo para mí, tanto para María Melero como para Elisa Constanza Zamora. Quiero hacer una pregunta. ¿La maternidad te ha hecho ver la poesía de otra manera, como más fresca, más tierna, más dulce? Quizás sí, o sea, no soy muy consciente, la verdad. Yo pienso que sí. En el sentido en el que, y también lo mencionaba Elisa, los poemas que hablan de la maternidad tienen mucha más esperanza que los poemas que abordan un duelo o que hablan de una muerte y que inevitablemente son más pesimistas, ¿no? O que abordan la agresividad y la violencia que vivimos hoy en día y que abordan mucho de los poemas de este libro. La maternidad no me ha cambiado con respecto a la forma de escribir, o no ha cambiado, yo pienso, la obra poética, pero sí creo que hay una evidencia en el hecho de que cuando se habla de la maternidad, sobre todo si se vive la maternidad de una forma que es deseada, que se vive bien, en situaciones en las que, bueno, yo considero privilegiada, yo creo que se puede escribir de esa forma. Hoy en día, afortunadamente se están publicando muchos libros sobre el feminismo y sobre la maternidad, no solo desde una perspectiva poética, sino también narrativa o de ensayo. También se menciona, y me parece
muy bien esa maternidad con una perspectiva más de crítica, sobre todo porque la sociedad en la que vivimos no acompaña tampoco mucho a tener hijos hoy en día y es muy difícil la conciliación, etcétera. Pero tengo muchísima suerte, vivo la maternidad de una forma, además de consciente, bastante pausada o bastante alegre, digamos, y creo que de ahí viene un poco la nueva parte que no existía mucho tampoco igual cuando abordaba lo personal en mi obra poética, porque tal vez hay una carga igual más negativa en toda la temática más social o de crítica social, pero en lo personal siempre me he más o menos apoyado en cosas negativas que necesitaba abordar, como era el duelo, la enfermedad de seres queridos, la enfermedad propia, etc. Pero es verdad que nunca había sentido la necesidad de abordar una temática, digamos, alegre o, claro, que como el tema de la maternidad. Entonces, en ese sentido, sí hay un cambio en el mensaje, tal vez, pero bueno, no considero que eso esté cambiando tampoco mi obra poética. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias de nuevo al Ateneo de Jerez por la organización, por habernos dejado el espacio, por la generosidad, que sé que estamos al final del curso y que bueno, que era difícil también encajar un poco todo en esta fecha. Gracias a todos los asistentes, que sé que hace calor y que es tarde y que bueno, que esto es un libro de poesía y que sois bastantes los que estáis en la sala. Gracias de nuevo a María Melero por la cubierta y por la compañía hoy. A Elisa Constanza Zamora, una vez más por presentar el libro y hacer ese análisis, no sé cómo llamarlo, tan bien, y hablar bueno, de algo que yo no sabría hablar. Y bueno, ya lo último que quería decir, que también quería agradecer a la librería La Luna Nueva, que es de hecho mi librería habitual, aunque viva en Francia desde hace años, que están con un puesto aquí fuera y que bueno, que si tienen ganas pueden comprar libros, que los poetas, como siempre digo, no vivimos de la poesía, pero no nos publican si no vendemos. Y que muchísimas gracias a todos.